¿Quién se sabe los 10 mandamientos? Pónganse de pie los que se lo sepan. Los 10 mandamientos. Bueno, ¿quién se sabe 9? Está bien, está bien. El que se sepa más va a tener un premio de aquí de los que están enfrente, de estos premios que están aquí enfrente. 10 mandamientos sin abrir la Biblia. Pasen enfrente si gustan participar. No. Pasen enfrente. Vente, hermano. Tú también, hermano. Sí, esas son pura calidad, hermano. Bien, ¿nadie más va a competir? Bueno, vamos a primero. Sale. ¿Cómo te llamas, hermano? Bueno, primero el hermano Iker. No matarás, no hurtarás, no cometerás adulterio, no amarás a la mujer de tu prójimo, honra a tu padre y a tu madre. ¿Sí, no? ¿Cuántos va? ¿Cuántos va? 5. Una pista, mi hermano. No. Y... A ver. ¿5? A ver, déjame. Perdón, no. Sí, 5. Dice 6, ganas. Nada más 6. Honra a tu padre y a tu madre. No matarás, no hurtarás. No dirás falso testimonio. ¿Cómo es? No tendrás dioses ajenos delante de mí. No codiciarás a la mujer de tu prójimo. Pues con eso, ¿no? Pues ya son 6. Amén, puedes tomar su premio. Amén. Sí, ¿quién se sabe un versículo de memoria de Primera de Pedro? Hermano Moy, hermano Jonathan, pásenle a ver, los que digan que se lo saben, pásenle. Pásenle, hermana. Pero tiene que estar tal cual, hermanos. Nada de que versión revisada ni nada de eso. Versión Reina Valera 1960. Sí, uno está bien. Sale. El que quiera amar la vida es 1 Pedro 3:10. El que quiera amar la vida y ver días buenos refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. 1 Pedro 3:10. Sí, es el que quiera amar la vida. Falta una palabra. Ay. ¿Se lo damos o no se lo damos? Sí, felicidades. Que pase, ganadora. Es que no me acuerdo si es el 1, 16 o 17. Es que no me acuerdo si es el 16 o 17. 1. Pero no me acuerdo si es el 16 o 17. Dice, como está escrito. ¿Sí? Como está escrito, sed santo, porque yo soy santo. Es que me da vergüenza. ¿Qué? Échale. Dice, como está escrito, sed santo, porque yo soy santo. No, también le falló. Porque es de otra manera, pero ¿se lo damos o no se lo damos? ¿Otra oportunidad? Crucifíquelo. Gánate un premio, hermano. Sí, llévate un premio, hermano, por tu valentía. Amén. Hermano Moy. Primera de Pedro 2:2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que en ella crezcáis para salvación. También se equivocó, pero vamos a dárselo. Sale. Todos puestos de pie, hermanos, por favor. ¿Alguien tiene una moneda? Aquí traigo. Vamos a jugar águila o sol. ¿Sale, hermanos? El último que quede vivo se va a llevar unos solchecitos. Águila y sol. Sí, ya lo habíamos jugado, ¿verdad? Entonces, un cáliz para los que no hemos jugado. Es un volado. Si cae águila y tú pusiste águila, te quedas vivo. Pero si pusiste sol, te sientas, ¿vale?
Un cáliz. Todos escojan. Ahí va la moneda, ¿eh? Águila o sol. Y ganaron las águilas. Y deberían de sentarse los soles, pero es un cáliz. Rápidamente. Ahora sí, ya va la de verdad, ¿eh? Águila o sol. Sol. Sale rápidamente. Rápidamente, ahí va, ¿eh? Águila o sol. Águila. Siéntense los soles. Rápidamente. Águila o sol. ¿Dónde está? Ah. Ganó el sol. Los últimos, pásenle, hermanos. Pásenle, hermanos. Hermana, hermano, pásenle los últimos. Rápidamente. Sale, vale, hermanos, ¿eh? Escojan águila o sol. Águila. Otra vez, hermanos, hay unos más. Rápido. Otra vez, por favor. Para que se vaya todo. Ahorita va a ser una de 1000. Sale, águila o sol. ¿Dónde está? Ah. Águila. Sale, otra vez, hermanos. Águila o sol. Ahí va. ¿Dónde cayó? Sol. Ahí va, ¿eh? Águila o sol. Águila. Ahí va. Águila o sol. Águila. Rápidamente. Águila o sol. Águila. Pasen los últimos, hermanos, todos. Rápido, rápido, hermanos. Sale. Águila o sol. Sol. Bien, hermano. Muy bien, hermanos. Felicidades. Ahora vamos a la Biblia, hermanos. Vamos a ponernos en pie y vamos a buscar en la Biblia Mateo capítulo 7, hermanos, por favor. Mateo capítulo 7. Y vamos a leer todos juntos el versículo 13 y el versículo 14. Mateo capítulo 7, versículo 13 y versículo 14. ¿Estamos listos? Empezamos. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Vamos a orar. Padre, te pido que bendigas este tiempo. Bendice, por favor, a tu iglesia. Edifica la vida de los jóvenes. Guarda a estos jóvenes. Te pido que me uses, Padre, que me llenes del poder de tu Santo Espíritu para predicar estos minutos. Rogamos de tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar su asiento. Grande y espacioso es el camino que lleva a la perdición. Levante su mano. ¿Quién está 100% seguro que si hoy tuviera que morir, iría al cielo? Bien seguro. No porque los demás lo levanten, tú la levantes. Si hoy murieras, si hoy te pasara algo y tuvieras que morir, ¿tú estás seguro que vas al cielo? Levanta tu mano. Si no estás seguro, ya pueden bajar su mano. Si no estás seguro, alza tu mano, levanta tu mano. Si tú no estás seguro que si hoy murieras, tú entrarías en el cielo con Dios, alza tu mano bien, bien alto. 1, ¿quién más? Si tú no estás seguro o segura que hoy mueres, estarías en el cielo con Dios, levanta tu mano. 2, muy bien. Un ganador de almas que me pueda apoyar, hermano. Puedes, hermanos, los dos que alzaron su mano pueden ir con el hermano para que les hable del evangelio. Muy bien, hermanos. Entonces, una vez que nosotros recibimos a Cristo como nuestro Salvador por medio de la fe, el Señor ahora nos presenta aquí en su palabra
dos puertas y dos caminos. La puerta estrecha y la puerta ancha, el camino estrecho y el camino espacioso. Y hoy quiero hablar acerca de esos dos caminos y de esas dos puertas. Alguien que le hable también a ella, a Jimena. A Génesis, bueno, gracias. El Señor presenta dos puertas y dos caminos. Y ahora ya nosotros tenemos la capacidad de elegir por dónde vamos a ir. Un hijo de Dios puede tomar la decisión de ir por el camino espacioso o de ir por el camino estrecho. Antes de ser hijo de Dios, no teníamos esa capacidad de elegir caminar por el camino estrecho. Fíjense ahí en Efesios capítulo 2, versículo 1 y versículo 2, cómo era nuestra condición antes de recibir a Cristo, de creer en Cristo. Fíjense cómo éramos delante de Dios. Dice la palabra de Dios, y Él os dio vida a vosotros. Nosotros estábamos muertos delante de Dios. La paga del pecado es la muerte física y espiritual. Y el día que nosotros dejemos de respirar en este cuerpo sin Cristo, íbamos a ir a la muerte segunda, que es el lago que arde con fuego y azufre. Y todos nosotros íbamos rumbo hacia ese lugar. Todos nosotros el día que íbamos a morir estaríamos rogando un poco de agua, un poco de paz, porque el tormento es grande en ese lugar. Gracias a Dios que nosotros escuchamos el evangelio, que alguien llegó a nuestra puerta para hablarnos unos minutos de Cristo, de que nuestro pecado nos condena al infierno, y nosotros creímos el mensaje de la palabra de Dios. Creímos en ese hombre que no lo vimos, que se llama Jesucristo, y que Jesús, creímos que Él es Dios y Salvador, y Él nos dio vida a todos nosotros. Vamos a ir ahora al cielo, hermanos. El día de mañana vamos a estar en nuestras mansiones. Vamos a estar en las calles de oro. ¿A quién le gusta el oro? A nadie. A mí me encanta el oro. Me fascina. ¿No saben qué es el oro? Vamos a ir a un lugar que es las calles de oro, mar de cristal. Un lugar donde los cimientos son de las piedras más preciosas, como el jaspe, el rubí. ¿A quién les gusta el rubí? ¿A quién conoce el rubí? Nadie, ¿verdad? Yo no. Son cosas muy caras, son cosas muy hermosas, muy extrañas en la tierra, y eso en el cielo es algo muy normal. Ese es el fundamento, y por la gracia de Dios tú y yo vamos a estar ahí. Algún día vamos a estar en el cielo, en ese lugar hermoso, ese lugar celestial. Pero la Biblia nos enseña que nosotros, antes de recibir a Cristo, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Versículo 2, miren ahí en su Biblia, Efesios 2:2, dice la palabra de Dios: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Eso es el diablo. Ahora tú y yo podemos tomar la decisión de andar por el camino estrecho o andar por el camino espacioso. Ya podemos tomar esa decisión. Por naturaleza nosotros queremos entrar en la puerta ancha y caminar por el camino espacioso. El camino espacioso representa el pecado, la vida en rebeldía hacia Dios, la vida en pecado. Eso representa ese camino. Antes a ti y a mí no nos enseñaban quizás de la Biblia, no nos enseñaban que mentir era pecado, que ver cosas malas en el teléfono era malo, que no nos enseñaban de Dios a orar. No sé cuántos aquí crecieron en familia cristiana. Tuvieron la bendición que sus padres oraban por los alimentos, pero personalmente mi familia nunca oraba por los alimentos, nunca me llevaron a una iglesia a escuchar una predicación. Vivían el camino espacioso, y saben una cosa, me encantaba.
Me encantaba el camino espacioso porque yo cuando era niño hacía un berrinche y me compraban lo que quería. Porque mis padres andaban también por el camino espacioso. Yo me acuerdo cuando era joven, a mí me encantaba andar de ojo alegre. Me encantaba estar tratando de conquistar a una señorita. Y le decía a la señorita, vámonos al oscurito, te voy a enseñar algo de la Biblia. Me fascinaba en todos lados donde yo estaba, en cualquier reunión con que había, si había señoritas, yo ahí andaba, tratando de conquistarlas, tratando de robarles un beso, una cartita. ¿Por qué? Ese es el camino de pecado. Y a algunos de nosotros como cristianos nos gusta ese camino. Y ese es el camino que el Señor Jesucristo nos dice: aléjense del camino espacioso. Por naturaleza nos gusta la música mundana, ¿verdad? ¿Cómo les encanta estar cantando esos grupos perversos de corridos tumbados? Es lo más popular de hoy en día, ¿verdad? Ya no es el reggaetón, ¿verdad? En mis tiempos fue el reggaetón. Ahorita ya el reggaetón no tanto. Lo que está más, ¿cómo se dice? Más viral, más de moda, creo que es ese tipo de música que es corridos tumbados, ¿verdad? Y yo los puedo ver, tienen la apariencia de los que cantan esos corridos. Porque nos gusta, hermanos, ¿verdad? Nos gusta, porque somos pecadores. Y eso es nuestra naturaleza caída de pecado. Pero gracias a Dios que cuando Cristo viene a nuestra vida nos salva de esa porquería, de esa perversidad, y nos presenta un nuevo camino, una nueva forma de vida, una vida santa, una vida pura, una vida en obediencia a Dios. Antes no quería obedecer a Dios y ahora ya puedo tener la bendición de obedecer a mi Dios, de hacer algo por Dios, de ser obediente a Dios. Antes ni me imaginaba en obedecer a Dios, porque andaba en el camino espacioso. Y hermano, hermana, vamos a ver Santiago capítulo 4, por favor. Santiago capítulo 4. Ahora como cristianos tenemos que alejarnos del camino espacioso. Tienes que tomar la decisión de dejar el mundo y los deseos de tu carne. Santiago 4:4, hermanos, por favor. Dice la palabra del Señor: oh almas adúlteras. Ahora, antes de continuar, ¿qué es adúltero? ¿Quién me puede responder? ¿Qué es ser adúltero? Bueno, eso ya es cometer el adulterio. Pero algo que es adulterio. Es que ya ser infiel es cuando ya cometes la acción de que ya te metiste. Bueno, miren, ¿ya alguien lo tiene? Ser adúltero. No, eso es fornicación. Adúltero, ¿qué es ser adúltero? Fíjense, ser adúltero es codiciar algo, aunque no es tuyo. Es tener el deseo de ser parte o tener parte con alguien. Bueno, hablando de relaciones, codiciar como hombre, codiciar a una mujer, y la mujer adultera por su forma de vestir, hermanas. Así que tengan cuidado, hermanas, con su forma de vestir. ¿Sale? Y aquí el Señor está hablando y dice: almas adúlteras. ¿Y por qué les dice adúlteros? Vemos ahí, hermanos, Santiago 4:4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Como cristianos se nos presenta un camino diferente a lo que es del mundo. Y como cristianos a veces andamos queriendo caminar por el camino del mundo, estar por ese camino del mundo.
nos gusta, aún deseamos el camino del mundo. Aún queremos algo del mundo. Y a veces llegamos a portarnos como el mundo porque ya hay un deseo en nuestro corazón del mundo. Y vamos a ver cómo es el mundo, hermanos, y qué tiene el mundo. Primera de Juan 2, 15 al 17. Dice ahí la palabra del Señor: no améis al mundo. Y tengan cuidado con su corazón. Aborrezcan el mundo, jóvenes. Aborrezcan el pecado. Aborrezcan la desobediencia a Dios, la rebeldía a Dios. No lo amen, porque cuando alguien ama a alguien, no importa quién sea y cómo sea, ahí va a estar fiel. ¿Sí sabía que nosotros como cristianos podemos tener amor por el mundo? Y se nos hace más difícil dejar las cosas del mundo porque amamos al mundo. Aborrézcalo, córtalas con el mundo. Hazte un lado del mundo, no lo ames, aborrece al mundo. Porque si tú, si tú amas al mundo, vas a andar por el camino espacioso que el Señor dijo: no vayas por el camino espacioso. Dice ahí: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, fíjense, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y fíjense lo que pasa: el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Una vez que tú te das cuenta que yo personalmente estuve fumando marihuana 5 años, hermanos. Y gracias a la marihuana ya de repente se me van algunas cosas. Una vez que Jesús, yo le pido perdón a Jesús y le digo: Señor, perdóname porque estoy mal. Empecé a agarrar orgullo hacia mi mamá. Ya no le hablaba, ya ni la podía ver a los ojos. ¿Sabe que cuando un hijo se amarga con sus padres es lo más feo que puede pasar? Porque es tu padre, es tu madre, es lo más horrible que le puedes hacer tú a tu papá, a tu mamá, que ni siquiera los ojos los puedes voltear a ver. Y por 5 años estar ahí en la mañana, en la tarde, en la noche, en cualquier momento, fumando marihuana. Y el día que empiezo a dejar, me vienen males a mi vida, porque yo sé que tarde o temprano vivir en desobediencia y en pecado va a tener una consecuencia, hermanos. Yo recuerdo teniendo miedo de, híjole, ya tal vez ya la embaracé. Hermanos, yo soy pecador. Usted es pecador. Ay, no se haga. Ay, ¿qué es eso? ¿Verdad? Una vez que ya estás ahí planeando el aborto, las pastillas, todas esas consecuencias graves de andar por el camino espacioso, te das cuenta que el camino espacioso no es tan bueno como parece ser. Y por eso usted y yo debemos de aborrecer el camino espacioso, aborrecer el pecado, la maldad, buscar hacer las cosas bien, jóvenes, amén. Buscar hacer las cosas bien cuesta más, pero es más bendecido por Dios hacer las cosas bien. Una vez que llegues al punto donde tengas que sembrar las consecuencias de estar por el camino del pecado y de las malas decisiones, ahí sí te vas a andar dando topes. Ahí sí vas a andar llorando. Es grave, hermanos, es grave el pecado. Es grave la desobediencia a Dios. Es grave estar por el camino espacioso. ¿Y por qué muchos están ahí, hermanos? La pregunta es: ¿por qué muchos les encanta estar por ese camino espacioso? Porque es fácil. Es bien fácil estar viviendo en pecado. Es bien facilito estar de rebelde, de desobediente hacia Dios, hacia mis autoridades. Es súper fácil, hermanos, estar por el camino espacioso. Pues hay mucho espacio, hay mucho camino. Nadie nos acongoja, nada nos acongoja porque hay mucho espacio.
Ahorita estamos durmiendo 4 en la casita y me tocó una cobijita con olor a patitas. ¿Cómo quisiera estar con una casa solo y ahí con mi esposa y mi bebé y bien a gusto, ¿verdad? Pero no es así. Algunos de ustedes también están así, ¿verdad? Bien apretados. Las patas de uno aquí con el otro, ¿verdad? O los hombres agarrándose de las patitas así, de los deditos así, ¿va? Porque tienen frío. Y es incómodo, ¿verdad? Es incómodo estar ahí bien, bien estrecho, bien apretado, que te roben la cobija. Y es bien fácil, es más a gusto estar con un buen despacio, a tus anchas. Así es el mundo, hermanos. Hay mucho espacio. El camino espacioso del pecado es bien fácil. Y te voy a decir por qué es fácil, porque nadie te dice nada en el mundo. Nadie te dice qué va a pasar contigo cuando mueras. El día que mueras, ¿a dónde vas a ir? ¿Al cielo o al infierno? Nadie se enfrenta a esa ruda realidad, cruda realidad que vamos a morir. Nadie te dice en el mundo que el pecado es pecado. Nadie te dice eso en el mundo, ¿verdad? Tú sales de aquí y ves el mundo, cómo se dirige, cómo camina por el camino de la maldad, de la desobediencia hacia Dios. Y hasta tú puedes animarte y decir, bueno, pues no es tan malo un poco del mundo. Por eso es bien fácil, porque por eso muchos andan por el camino espacioso, porque es fácil. Y también muchos andan por el camino espacioso porque hay muchos ahí en ese lugar. Muchos, muy pocos buenos cristianos. Y usted debe de proponerse ser un buen cristiano. Andar por sufrirle. Batállele. No, que no le guste la comodidad del mundo. Es bien cómodo el mundo. Súper cómodo. Batállele. Viva una vida agradable ante Dios. No viva una vida agradable hacia su carne, hacia lo que a usted le gusta. Viva una vida negándose a usted mismo, lo que a usted le gusta. Afírmese, trate de obedecer más a Dios. ¿En qué área de su vida está fallando? Y déjela, hágala a un lado. Empiece a quitar de su vida todo lo malo, todo lo malo. Batállele, súfrale. ¿Sí, jóvenes? No anden cómodos. Si dices groserías, deja de decir groserías. Ay, es que así hablamos con toda mi familia, allá en la colonia, así me veo chido, así estoy a la moda, hablando de peradas, hablando, así me veo más grande. Señoritas, si ustedes todavía tienen el problema de usar pantalones, hablo de cristianas, ¿verdad? Las que apenas están empezando, pues ellas tienen que aprender, ¿verdad? Pero si ustedes tienen el problema con su vestimenta, pues batállenle también. Empiecen a dejar su forma de vestir del mundo y agarren una forma de vestir como Dios quiere que vistan, piadosamente. ¿Sí, hermanas? Que se vea que les cueste, hermano, hermana, que les cueste, porque todo tiene un fin. Tarde o temprano llegas al destino. Tú agarras cualquier camino y el camino tiene un fin. Nadie se puede escapar del final del camino. Primero, hermano, hermana, tienes que tener temor de Dios. Dios es verdad. Dios trata con nosotros, con nuestras rebeldías. Dios es verdad. Proverbios 1:7. Primero tienes que tenerle temor, reverencia, respeto, miedo a Dios. Dice la palabra del Señor, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los tontos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Si tú le tienes miedo a Dios, te vas a alejar de tu pecado poco a poco. Pídele a Dios, Dios, dame temor de tu nombre, dame temor de tu presencia. Los vagabundos, los cholos, los narcotraficantes, los rateros, se burlan de la policía y se mofan de su maldad, se mofan de su pecado.
Pero el día que ya están delante de la policía y delante de su juicio, ahí caen rendidos, porque ya está el juicio delante de ellos. Y no tienen que llegar hasta allá. Un cristiano o una cristiana tiene que tenerle temor de Dios para no llegar a esclavizarse en sus pecados, porque usted se puede llegar a esclavizar con sus pecados. Hoy lo puedo ver aquí muy cuerdo, mañana usted puede ser el drogadicto de su iglesia. Hoy la puedo ver muy bien aquí, mañana usted puede ser la embarazada de su iglesia, la que no hizo las cosas bien. Hoy los puedo ver aquí, mañana van a estar en el mundo echándose sus cervezas, estando en el mundo diciendo sus groserías. Y no tienen que llegar hasta allá, tienen que tener temor de Dios. Dios es verdad, su ley es verdad, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, que hace sabio al sencillo. Tengan temor de Dios y pídanle a Dios, hermano, hermana. Somos pecadores, solo Dios puede poner ese miedo en nuestros corazones de la suprema autoridad, del supremo juez. Solo Dios puede poner ese temor en nosotros. Necesitamos temor. No andar mofándonos de nuestra gran autoridad que es Dios, hermanos, para alejarnos del camino espacioso. Proverbios 22:3. Proverbios capítulo 22, versículo 3. Dice la palabra del Señor: el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Proverbios 1:24. Proverbios 1:24. Dice la palabra del Señor: por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechaste todo consejo mío y mi reprensión no quisiste. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. El resultado, ese es el resultado de andar por el camino espacioso, en una vida en desobediencia a Dios. Y para andar por el camino estrecho, ese es el camino que el Señor nos anima a que caminemos, nuestro Señor Jesucristo, que andemos por el camino estrecho. Mateo capítulo 7, versículo 14. Ya estoy terminando. Tengan ánimo. Mateo 7, 14. Bueno, versículo 13, Mateo 7, 13 y 14. Porque entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Entonces el Señor nos anima a que andemos por el camino estrecho. ¿Y cuál es el camino estrecho? Es una vida en obediencia a Dios, una vida en obediencia al Señor. Ese es el camino estrecho. Y para que tú puedas entrar en ese camino, tienes que dejar cosas en tu vida, por si no es imposible. Supongamos que ahorita de frente de mí hay una puerta, ¿verdad? Y yo no voy a poder entrar si tengo aquí mis pecados. Es imposible para mí caminar en el camino, entrar en la puerta angosta, porque tengo algo que me impide entrar. Me impide caminar por el camino que el Señor quiere que yo ande. Un camino estrecho, un camino de santidad. Entonces yo tengo que tomar la decisión de dejar ciertos pecados en mi vida. Bueno, ya dejo un pecado. Ya aprendí a congregarme. Ya soy fiel a mi iglesia. Ya estoy en la iglesia. Todas las veces que se abre la iglesia ya estoy. Bueno, ya voy a entrar al camino, a la puerta estrecha. Todavía no entro. Necesito dejar más cosas. El Señor dice,
entra por el camino, la puerta estrecha. ¿Qué me falta dejar en mi vida? Bueno, estoy batallando con cierto pecado. Lo voy a dejar a un lado. Y ahora sí ya puedo empezar a caminar el camino estrecho. Para entrar en ese camino, tienes que dejar todo lo que el mundo te ofrece. Aún tienes que dejar todo lo de tu vieja vida. Las cosas viejas tienen que pasar. Ya deja todo el mundo a un lado y éntrale en el camino estrecho. Súfrele por tu fe. Sufre por ser cristiano. Sufre por lo que crees. Que te cueste. Hay una bendición al final del camino estrecho. Ir en el camino estrecho es ir en contra de la corriente, aún de la corriente que está en la iglesia. Este camino estrecho es un camino lleno de oposiciones. Tú mismo te vas a oponer, tu misma carne te va a inclinar a no obedecer a Dios, tu familia, tus amigos, y este mundo te va a inclinar a que dejes el camino estrecho. Hay mucha oposición. Y cuando tú tomas la decisión de entrar en el camino estrecho y entre más estás caminando, entre más empiezas a aprender, entre más empiezas a ser obediente a tu Dios, como que el camino se empieza a ensanchar y se vuelve agradable. Entre más estás en este camino estrecho, entre más obedeces a tu Dios, más te niegas a ti mismo, como que te empieza a gustar. Ay, qué bendición que me casé. Qué bendición que soy fiel, qué bendición que soy obediente a mi esposa. Perdón. Ahí se me fue, hermanos. Qué bendición que soy obediente a mi Dios. Qué bendición que soy, que empecé a leer más la Biblia. Qué bendición que Dios me está hablando más. Entre más le entras, más sufres por Dios. Por vivir en santidad, porque vivir en santidad es negarte a ti mismo, negar el mundo, negar aún lo que tu familia cree, lo que tus seres queridos creen. Dios te empieza a ayudar a que ese camino se vuelva agradable. En lugar de desanimarnos y pensar, retroceder, porque algunos nos van a decir, vente, regrésate, ya, ¿para qué tanta iglesia? ¿Para qué tanto hacer las cosas bien? Vamos, mejor vente al mundo, haz otra cosa con nosotros. Muchos te van a animar a regresar y en lugar de desanimarte hay que seguirle firme adelante, hacer las cosas bien, esforzarte, porque al final vas a tener riquezas de parte de Dios. Dios te va a recompensar por negarte. Dios, al final vas a encontrarte con el Señor. Romanos 8:18, hermanos. Ya estoy terminando, hermanos. 3 minutos. Romanos 8:18. Dice la palabra de Dios: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Jesús nos dice que nos animemos y entremos por la puerta estrecha. Dios nos anima a escoger la bendición. Y yo te animo a que entres en Cristo y camines por el camino estrecho. Es la mejor decisión que tú puedes tomar como joven. Ahorita que no estás endeudado, ahorita que no estás en matrimonio, ahorita que no tienes la carrera, no eres parte de un trabajo, ¿cómo se dice? De gobierno que necesitan ahí que tú estés siempre. Ahorita tú tienes esa oportunidad de servir a tu Dios de tiempo completo. Toma la decisión, joven, súfrele por Cristo. Y saben una cosa, el Señor te va a recompensar. El camino espacioso temporalmente te va a remunerar. Temporalmente puedes, si niegas al Señor y usas tu vida para este mundo, vas a disfrutar un poco, pero hasta ahí se va a quedar eso poco, porque los deseos del mundo pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Toma una decisión. Todo se empieza por entrar por la puerta. Empieza a dejar lo que tienes que dejar y éntrale
Y una vez que le entres, síguele. Y si tú ya estás ahí en este camino estrecho, ánimo, hermano. Dios nos va a recompensar. Dios nos va a galardonar. Dios tiene una recompensa para sus fieles. Él no nos deja solos. Vamos a terminar, vamos a ponernos en pie y vamos a dar gracias. Bendito Dios y Padre, Señor, te ruego por mis hermanos, Señor, que ahorita están en su etapa de juventud, Señor, no son casados. Quizás ellos están limpios, Señor. Muchos de ellos no tienen ni deudas. Muchos de ellos están en preparación, Señor, de tomar decisiones que van a enlazar su vida. Y Señor, te ruego que tú llames, que tú toques los corazones de hombres, líderes, que guíen a otros a Cristo, y de señoritas que estén dispuestas a servir. Señor, levanta una generación que camine el camino estrecho, que sufra por su fe, que sea ejemplo, y que el día de mañana ellos puedan salvar a muchos, porque ellos tomaron la decisión de caminar por el camino estrecho. Te damos gracias y te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga y nos vemos.